Amigos y amigas de Mente Millonaria, hoy vamos a hablar de algo que todos sentimos en la piel cada semana. No importa tu edad, tu profesión ni tu nivel de ingresos, cada vez que entras en un supermercado y miras el ticket al pagar, notas el golpe. La cesta de la compra es hoy mucho más cara que antes del COVID-19, y no hablo de unos céntimos. Hablo de una subida histórica, más de un 34% desde finales de 2019, según datos del Banco Central Europeo y la OCDE. Eso significa que lo que antes te costaba 100 euros, hoy te cuesta 134, por exactamente lo mismo. Pero la pregunta clave es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué factores han disparado el precio de los alimentos? ¿Quién pierde con todo esto y sobre todo quién gana? Porque, aunque no lo creas, incluso en medio de una crisis de precios, siempre hay sectores y personas que se benefician. Quédate conmigo hasta el final porque en los próximos minutos vamos a desmontar esta historia pieza por pieza. Te voy a explicar las causas reales del encarecimiento, los actores detrás de este fenómeno y, lo más importante, ¿qué puedes hacer tú para no ser solo una víctima de la inflación, sino aprender a jugar a favor de ella? Y antes de seguir, aprovecho para decirte algo. Si este tipo de análisis te abre los ojos, si quieres estar siempre al día de cómo se mueven los grandes hilos de la economía, dale ahora mismo al botón de suscribirse y activa la campanita. Aquí hablamos de negocios, inversiones y dinero, con una visión distinta, para que tú también pienses y actúes como un millonario. Volvamos al inicio de todo, año 2020. La pandemia paraliza al mundo. Supermercados con estanterías medio vacías, mascarillas, colas interminables, miedo a quedarnos sin lo básico. Lo que vivimos entonces fue un colapso de las cadenas de suministro globales. Piensa en algo tan simple como un paquete de arroz. Para que llegue a tu mesa, depende de fertilizantes, de energía, de barcos cargueros, de camiones, de embalajes, de supermercados abiertos. Cuando una parte de esa cadena falla, los precios suben. En 2020 no falló una parte, fallaron todas. El resultado fue inmediato. La compra empezó a encarecerse. Y lo más curioso es que, incluso cuando el mundo reabrió, los precios no bajaron. En economía existe una regla casi escrita. Cuando los precios suben por un shock externo, rara vez regresan a los niveles anteriores. Se quedan arriba y poco a poco nos acostumbramos a pagar más. Pero la pandemia fue solo el principio. Después vino la respuesta de los gobiernos, inyectar trillones en la economía. Dinero fresco para salvar empresas, familias, bancos. Eso evitó un colapso social, pero como todo en la vida tuvo un precio. Demasiada liquidez circulando con la misma cantidad de productos genera inflación. Y los alimentos fueron los primeros en reflejarla, porque no puedes dejar de comer. Luego llegó otro golpe. La crisis energética. El gas, el petróleo y la electricidad alcanzaron niveles nunca vistos. Y recuerda, producir alimentos, transportarlos y refrigerarlos depende directamente de la energía. Si la energía se dispara, los alimentos también. Y en 2022, un cuarto golpe, la guerra en Ucrania. Ucrania y Rusia son gigantes en trigo, maíz, fertilizantes y aceite de girasol. Con la guerra, las exportaciones se frenaron, la escasez aumentó y los precios volvieron a subir. 4 golpes consecutivos: pandemia, impresión de dinero, crisis energética y guerra. El resultado está en tu carrito de la compra. Ahora hagamos una pausa para reflexionar. ¿Quién pierde con esto? La respuesta parece obvia: las familias, sobre todo las de clase media y baja. Si antes destinaban el 20% de sus ingresos a alimentos, ahora es el 30% o más. Eso significa menos ahorro, menos ocio, menos capacidad de inversión. Y ahí es donde se rompe el círculo de prosperidad. Pero también hay ganadores. Porque en toda crisis hay alguien que gana. Las grandes cadenas de supermercados han mantenido e incluso aumentado sus ingresos. Los productores de fertilizantes y semillas han ganado. Las compañías energéticas han batido récords de beneficios. Y todo porque, aunque los consumidores ajustemos, seguimos necesitando comer. Y aquí está la primera gran lección millonaria. En tiempos de crisis, el dinero no desaparece, solo cambia de manos. Mientras unos se quejan en la caja del súper, otros están recibiendo dividendos en sus cuentas. Por eso es tan importante que empieces a pensar como inversor. Pregúntate, ¿qué sectores se benefician de las tendencias actuales? ¿Dónde está fluyendo el dinero? Porque ahí es donde deberías tener, aunque sea una pequeña parte de tu inversión. Y hablando de inversión, déjame recordarte algo. Aquí en Mente Millonaria no solo hablamos de lo que pasa, sino de lo que puedes hacer. Así que si quieres aprender más sobre cómo posicionarte en medio de estas tendencias, asegúrate de seguir viendo este video y compártelo con alguien que también sienta que el supermercado le está robando la cartera. Sigamos. ¿Qué pasa ahora? ¿Bajarán los precios? La mayoría de economistas coinciden en que no.
Puede que la inflación general baje, que ya no hablemos de subidas del 10% anual, pero eso no significa que el pan vuelva a costar lo que costaba en 2019. Al contrario, lo más probable es que los precios se estabilicen en este nivel alto y que dentro de unos años lo que hoy nos parece caro se convierta en lo normal. Ese es el juego silencioso de la inflación. Convierte lo excepcional en cotidiano. Hoy nos quejamos, mañana nos acostumbramos. Entonces, ¿qué puedes hacer tú como consumidor inteligente? Primero, comparar precios. No todos los supermercados cuestan igual. Según la OCU, entre la tienda más barata y la más cara puede haber una diferencia de hasta el 30% en el total de la cesta. Solo con cambiar de sitio donde compras, puedes ahorrar cientos de euros al año. Segundo, aprovechar las ofertas estratégicas. Comprar a granel cuando un producto baja. Planificar. Evitar el gasto impulsivo. No se trata de volverse tacaño, sino de jugar con inteligencia. Y tercero, si puedes, empieza a pensar como inversor. No te digo que mañana compres acciones de un gigante energético o de un supermercado, pero sí que entiendas dónde fluye el dinero, porque incluso una pequeña inversión en sectores estratégicos puede marcar la diferencia en tu bolsillo a largo plazo. Y aquí va otra llamada a la acción. Si quieres que preparemos un video específico sobre cómo invertir en sectores que ganan con la inflación, déjame un comentario ahora mismo. Me encantará leer tu opinión y preparar contenido que te ayude a dar pasos concretos. Para cerrar, déjame darte la reflexión más importante de este tema. Cada vez que veas el ticket del súper, no lo veas solo como un gasto más. Velo como una señal. Ese papel refleja las fuerzas invisibles de la economía global, la política monetaria, los conflictos internacionales, la energía, la agricultura, la distribución. Todo eso se condensa en unas pocas líneas con precios y números. Y si aprendes a leer esas señales, dejarás de ser un simple espectador que se queja y te convertirás en un jugador activo que entiende cómo funciona el tablero. Porque sí, la cesta de la compra es hoy más cara que nunca, pero también es una lección viva de que el dinero siempre se mueve. Y tú tienes que decidir si vas a dejar que te arrastre o vas a surfear la ola. Amigos y amigas, hasta aquí este análisis. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, porque aquí en Mente Millonaria siempre vamos un paso más allá de los titulares, buscando las claves que marcan la diferencia en tu vida financiera. Dale like si este contenido te aportó valor y compártelo con alguien que también necesite abrir los ojos. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la inflación puede ser un enemigo o puede ser tu aliada. La decisión está en tu mentalidad.